Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Las luces fluorescentes de la sala de espera del hospital zumbaban sobre sus cabezas mientras Daniel Franco estaba sentado con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando el suelo de linóleo desgastado. Su hijo, Jaime, de 8 años, estaba en algún lugar más allá de esas puertas dobles, siendo examinado de la cabeza. El médico dijo que parecía una conmoción cerebral, tal vez peor. El lado derecho de su cara estaba hinchado, con un color púrpura extendiéndose como vino derramado por su sien. El teléfono de Daniel vibró. El número de su esposa Cristina. Dejó que sonara hasta el buzón de voz. Esta era la cuarta vez desde que había llevado a Jaime a la sala de emergencias hacía 30 minutos. El niño había estado llorando cuando la vecina lo encontró tropezando por la acera, con sangre goteando de su oído. La señora Peralta había llamado a Daniel inmediatamente, con la voz temblorosa mientras describía haber encontrado a Jaime 3 casas más abajo de la de los Mendoza. Ahí es donde Cristina lo había llevado esa tarde a casa de su padre para lo que ella llamaba tiempo en familia. Daniel había estado al otro lado de la ciudad reuniéndose con contratistas sobre el nuevo desarrollo comercial por el que su empresa estaba pujando. Condujo como un demonio, llegando para encontrar a Jaime sentado en los escalones del porche de la señora Peralta, gimiendo y sosteniéndose la cabeza. Las palabras del niño salían mezcladas, confusas. Algo sobre el abuelo Edmundo, sobre el tío Carlos y el tío Hugo, sobre ser sujetado, sobre la entrada del garaje. Daniel había tomado a Jaime en sus brazos, lo subió a la camioneta y condujo directamente al Centro Médico Sagrado Corazón. No devolvió la llamada a Cristina. No llamó a la policía. Todavía no. Primero, necesitaba saber que Jaime iba a estar bien. Luego, necesitaba saber exactamente qué había pasado. Las puertas dobles se abrieron. Una doctora con uniforme azul se acercó, quitándose los guantes de látex. ¿Sr. Franco? Daniel se puso de pie de un salto. ¿Cómo está? Está estable. Conmoción cerebral de grado 2, definitivamente. Lo tenemos cómodo y le estamos haciendo una tomografía computarizada para descartar cualquier fractura de cráneo o hemorragia interna. Está preguntando por usted. Daniel la siguió a través de los pasillos estériles, con la mandíbula tensa. Entraron en una habitación donde Jaime yacía en una cama demasiado grande para él, con electrodos pegados a su pecho y una vía intravenosa en su pequeño brazo. Sus ojos encontraron a Daniel e inmediatamente se llenaron de lágrimas. Papá. Daniel se movió hacia el lado de la cama, pasando su mano suavemente por el cabello oscuro de Jaime, con cuidado de evitar el lado hinchado. Estoy aquí, compañero. Estás a salvo ahora. Intenté escapar, susurró Jaime. Pero el tío Carlos me agarró los brazos y el tío Hugo me agarró las piernas y... Su respiración se entrecortó. SHH, está bien. No tienes que hablar de eso ahora. Pero Jaime necesitaba hablar. Las palabras se derramaron entre sollozos. Como el abuelo Edmundo había estado bebiendo. Como había empezado a gritar sobre Daniel, llamándolo débil, diciendo cosas que Jaime no entendía. Como cuando Jaime defendió a su padre, la cara de Edmundo se había puesto roja y fea. Como agarró a Jaime por la camisa, arrastrándolo afuera. Como Carlos y Hugo lo habían sujetado en la entrada mientras Edmundo se paraba sobre él. Dijo, no estabas allí para protegerme, sollozó Jaime. Dijo, necesitaba aprender qué pasa cuando los hombres francos se creen duros. Luego él. Él agarró mi cabeza y... La mano de Daniel temblaba mientras acariciaba el cabello de su hijo. Dentro de su pecho, algo frío y afilado se estaba formando, como hielo cristalizándose en sus venas. Estrelló mi cabeza contra el suelo. Papá, duele mucho. Se estaban riendo. La doctora intervino. Señor Franco, necesito examinarlo ahora. ¿Por qué no sale un momento? Daniel asintió. Besó la frente de Jaime. Estaré justo afuera. Estás a salvo ahora. Prometo que estás a salvo. En el pasillo, Daniel sacó su teléfono. 7 llamadas perdidas de Cristina ahora. 3 mensajes de voz. No los escuchó. En su lugar, abrió sus contactos y pasó de largo los nombres habituales, colegas de trabajo, contratistas,
el tipo que revisaba su camioneta. Siguió desplazándose hasta una sección a la que rara vez accedía, nombres sin fotos, solo iniciales y números. Encontró el etiquetado como MF. Su pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Se había prometido a sí mismo hace 8 años, cuando nació Jaime, que nunca volvería a hacer este tipo de llamada. Que había dejado ese mundo atrás. Que sería un tipo de hombre diferente a su padre. Pero su padre le había enseñado una lección que se le quedó grabada: hay algunos problemas que no se pueden resolver con abogados e informes policiales. Algunos problemas requieren un tipo diferente de solución. Daniel caminó hasta el extremo del pasillo cerca de la salida de emergencia, donde estaba tranquilo. Miró a ambos lados y luego entró en la escalera. Las paredes de hormigón amortiguarían su voz. Viejos hábitos. Sacó un teléfono secundario del bolsillo de su chaqueta, uno que mantenía cargado pero que no había usado en años. Sacó su tarjeta SIM habitual e insertó la encriptada que guardaba en su billetera. El teléfono se encendió sin aplicaciones, sin contactos, solo un teclado numérico. Marcó de memoria, un número que cambiaba cada 6 meses, pero él siempre sabía el actual. Su padre se aseguraba de eso. 3 tonos y una voz ronca familiar. Esta línea es solo para emergencias. Es una emergencia, dijo Daniel en voz baja. Una pausa. ¿Daniel? ¿Eres tú? Sí, papá. Soy yo. El tono de Martín Franco cambió instantáneamente del protocolo a la preocupación paternal. ¿Qué pasa? Daniel lo expuso en oraciones cortas y directas. La agresión. Jaime en un hospital. Los Mendoza. Lo que habían hecho. Lo que habían dicho. La línea quedó en silencio por un largo momento. Daniel podía imaginar a su padre en cualquier ubicación no revelada desde la que operara. Su rostro curtido endureciéndose, sus ojos volviéndose planos y fríos de la forma en que lo hacían cuando cambiaba al modo operativo. ¿Dónde están ahora? La voz de Martín había cambiado. Este ya no era papá. Este era el comandante de la unidad que no existía oficialmente. El equipo que arreglaba los problemas que los gobiernos no podían reconocer. Asumo que en la casa de Edmundo. Cristina está allí también. Probablemente. ¿Tu esposa sabía de esto? No lo sé todavía. Tal vez. Tal vez no. La mano libre de Daniel se cerró en un puño. Pero me llamó 4 veces y no ha venido al hospital. ¿Qué tan mal está Jaime? Conmoción cerebral. Están comprobando si hay fractura de cráneo. Otra pausa. Daniel escuchó papeles moviéndose, luego clics de teclado. Estoy rastreando la ubicación de tu teléfono. Centro Médico Sagrado Corazón, ¿verdad? Estoy a 4 horas de distancia, pero puedo tener un equipo allí en 90 minutos. Papá. Pusieron sus manos sobre mi nieto. Estrellaron su cabeza contra el hormigón mientras gritaba pidiendo ayuda. La voz de Martín estaba perfectamente calmada, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Esto no se trata de ti y de mí, Daniel. Esto se trata de Jaime. ¿Sabes lo que tiene que pasar aquí? Daniel no lo sabía. Había visto el trabajo de su padre antes. Había sido parte de él una vez, antes de Cristina, antes de Jaime, antes de intentar construir una vida normal. Necesito pensar en esto, dijo Daniel. Mientras piensas, esos hombres están libres. Probablemente celebrando, probablemente bebiendo, definitivamente sin preocuparse por las consecuencias porque nunca han enfrentado consecuencias reales en sus patéticas vidas. La voz de Martín cortó el aire. Tienes una decisión que tomar, hijo. Puedes llamar a la policía, presentar cargos, esperar que el sistema funcione. O puedes devolverme la llamada en los próximos 5 minutos, y yo manejaré esto de la manera que necesita ser manejado. De cualquier forma, voy volando para allá. Quiero ver a mi nieto. La línea se cortó. Daniel se quedó en la escalera, teléfono en mano. Pensó en la cara hinchada de Jaime, en el terror en los ojos de su hijo, en las palabras, tu papá no está aquí para protegerte. Pensó en Edmundo Mendoza.
58 años, estibador sindical de tercera generación que había pasado su vida intimidando a la gente porque era grande y malo y nadie nunca le plantaba cara. En Carlos y Hugo, los hijos de Edmundo de su primer matrimonio. Ambos en sus 30, ambos siguiendo los pasos de su padre. Ruidosos, violentos, convencidos de que el mundo les debía un respeto que nunca se habían ganado. Daniel había intentado ser respetuoso, paciente. Cuando Edmundo lo insultaba en las cenas familiares, Daniel se quedaba callado. Cuando Carlos y Hugo hacían bromas sobre su trabajo blando en bienes raíces comerciales, él sonreía cortésmente. Cuando lo llamaban débil por no beber con ellos, no pelear con ellos, no ser lo que fuera su retorcida definición de un hombre, él lo dejaba pasar. Porque Cristina se lo había pedido. Porque ella decía que solo necesitaban tiempo para acostumbrarse a él. Porque él quería creer que ser un buen esposo y padre significaba tragarse su orgullo. Pero habían cruzado una línea. No solo lo habían insultado a él. Habían lastimado a su hijo. Su hijo de 8 años, que nunca había hecho nada malo excepto defender a su padre. Daniel buscó sus llamadas recientes y marcó a Cristina. Ella contestó al primer tono. «Daniel, oh Dios mío, ¿dónde estás?» Papá dijo que Jaime salió corriendo y que está en el hospital. La voz de Daniel era de hielo. ¿Qué? ¿Qué hospital? ¿Está bien? ¿Es esa una preocupación real lo que escucho, Cristina, o solo estás preocupada por lo que pasará después? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó a Jaime? Tu padre lo golpeó. Carlos y Hugo lo sujetaron mientras Edmundo estrellaba su cabeza contra la entrada. Tiene una conmoción cerebral, tal vez peor. Están comprobando si hay fractura de cráneo. Silencio. Cristina, eso es. Eso no es lo que papá dijo que pasó. Dijo que Jaime se alteró y salió corriendo y debió haberse caído. Tu padre es un mentiroso. Tus hermanos son unos mentirosos. Y si les crees a ellos por encima de nuestro hijo, entonces eres. Se detuvo a sí mismo. ¿Estás en la casa de Edmundo ahora mismo? Sí. Pero Daniel, déjame explicarte. Ponlo al teléfono. ¿Qué? Pon a tu padre al teléfono. Ahora. Más silencio, luego voces apagadas. Una mano sobre el auricular. Daniel esperó. Su ritmo cardíaco estable, su mente aclarándose. Este era un sentimiento familiar, uno que no había sentido en 8 años. La calma antes de la ejecución operativa. Su padre se lo había inculcado con entrenamiento. La emoción estaba bien, pero venía después. Durante la operación, eras una máquina. Daniel, la voz de Edmundo retumbó a través del altavoz. Mira, el chico se alteró por nada. Y, tienes 90 minutos, dijo Daniel en voz baja. ¿Qué? 90 minutos para poner tus asuntos en orden. Llama a un abogado. Llama a un sacerdote. No me importa. Pero en 90 minutos, tu vida tal como la conoces termina. Edmundo se rió. ¿Me estás amenazando? Eso es muy bueno. No tienes las pelotas para. Daniel colgó. Cambió la tarjeta SIM de nuevo, se guardó el teléfono encriptado y volvió a llamar a su padre por una línea normal. Martín contestó inmediatamente. Sí. Envía al equipo. Ya se están moviendo. Estarán en la ubicación objetivo en 85 minutos. ¿Dónde estarás tú? Aquí con Jaime hasta que esté estable. Luego iré para supervisar esto personalmente. Daniel, no necesitas hacerlo. Sí, lo necesito. Esta es mi familia, mi hijo. Voy a ver esto hasta el final. Una larga pausa, luego, está bien. Tendré a alguien allí en 20 para vigilar a Jaime. Alguien en quien confías. ¿Recuerdas a Vicente Guerra? Daniel lo recordaba. Vicente había servido con Martín durante 15 años. Sólido. De confianza. Sí. Es local. Estará allí en 20 minutos. Tan pronto como llegue, reúnete con el equipo en el punto de encuentro. Te estoy enviando las coordenadas ahora. Entendido. Daniel, ¿estás seguro de esto?
Una vez que nos movamos, no hay vuelta atrás. Daniel pensó en las lágrimas de Jaime. Su pequeña voz diciendo, duele mucho. Estoy seguro. Bien. Porque estos pedazos de mierda acaban de aprender una dura lección. No se toca a la familia de un franco. Nunca. La línea se cortó. Daniel permaneció en la escalera un momento más, dejando que el viejo entrenamiento se asentara sobre él como una armadura familiar. Luego caminó de regreso a la habitación de su hijo donde la doctora estaba terminando el examen. ¿Cómo está?, preguntó Daniel. Sin fractura de cráneo, afortunadamente, pero necesitará quedarse toda la noche en observación. Lo mantendremos cómodo. Daniel asintió. Se sentó junto a la cama de Jaime y tomó la pequeña mano de su hijo. Hola, compañero. Vas a estar bien. El abuelo Martín vendrá a visitarte mañana. ¿Te gustaría eso? La cara hinchada de Jaime logró una pequeña sonrisa. ¿De verdad? ¿El abuelo Martín? De verdad. Y te prometo que nadie volverá a hacerte daño así. Nunca. Era una promesa que Daniel tenía la intención de cumplir. El reloj en la pared marcaba las 6:47 de la tarde. En 82 minutos, la familia Mendoza descubriría qué pasaba cuando ibas a la guerra con el hombre equivocado. 20 minutos después, Vicente Guerra llegó vistiendo ropa civil, pero moviéndose con el porte inconfundible de un soldado. Tenía unos 40 y tantos años, construido como un muro de ladrillos, con ojos amables que inmediatamente tranquilizaron a Jaime. Hola, campeón, dijo Vicente, acercándose a la cama. Tu abuelo me envió para hacerte compañía. Traje cartas. ¿Sabes jugar a la pesca? Jaime asintió débilmente. Daniel apretó la mano de su hijo. Tengo que ir a encargarme de algo, amigo. Pero el señor Guerra se va a quedar aquí mismo contigo. ¿De acuerdo? No se apartará de tu lado. ¿A dónde vas?, preguntó Jaime. Daniel miró a los ojos de su hijo. Pensó en mentir, en decir que tenía trabajo que hacer, pero nunca le había mentido a Jaime antes. Voy a asegurarme de que esa gente nunca te vuelva a hacer daño. Los ojos de Jaime se abrieron ligeramente. Incluso a los 8 años, entendió. Está bien, papá. Daniel besó su frente de nuevo, asintió a Vicente y salió del hospital. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Una tarde hermosa. El telón de fondo equivocado para lo que estaba a punto de suceder. Subió a su camioneta y revisó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido con coordenadas y 3 palabras, punto de encuentro. MF. Daniel encendió el motor y salió del estacionamiento. Mientras conducía por la ciudad, pensó en la vida que había construido, la carrera respetable, la bonita casa en los suburbios, las reuniones de la asociación de padres, los entrenamientos de fútbol y las barbacoas en el patio trasero. Todo ello construido cuidadosa y deliberadamente para estar lo más lejos posible del mundo de su padre. Pero la sangre era sangre, y algunas habilidades una vez aprendidas nunca se desvanecían. Las coordenadas lo llevaron a una zona industrial cerca del muelle, una sección de almacenes abandonados programados para demolición. Daniel se detuvo en un muelle de carga anodino donde ya estaba estacionada una camioneta SUV negra. 2 hombres estaban de pie junto a ella. Daniel los reconoció a ambos. Tomás Ramos y César Domínguez. No el hermano de Cristina, Carlos, un hombre completamente diferente. Ambos exoperaciones especiales, ambos ahora parte de la unidad de su padre. Tomás asintió cuando Daniel se acercó. Ha pasado mucho tiempo, Dani. Sí. Daniel les estrechó la mano. Gracias por venir. Martín dijo que era Jaime. Sabes que moveríamos cielo y tierra por ese chico. César señaló la SV. Tenemos vigilancia completa en la residencia de los Mendoza. 3 objetivos dentro, Edmundo, Carlos Jr. y Hugo. ¿La esposa? Tu esposa se fue hace 20 minutos. Se registró en un motel en el centro. Daniel archivó esa información. La ausencia de Cristina podría significar que no quería estar allí cuando las cosas salieran mal. O podría significar que sabía que algo se avecinaba. ¿Cuál es el plan?, preguntó Daniel.
Tomás sacó una tableta que mostraba imágenes térmicas de la casa de Edmundo. Extracción estándar. Entramos en silencio, equipo de 3 hombres. Neutralizar, asegurar transporte. Tu padre ha organizado un lugar privado para conversar. Quiero ser parte del equipo de entrada. Tomás y César intercambiaron miradas. Dani, has estado fuera del juego durante 8 años. Lo sé, pero todavía puedo moverme y necesito estar allí cuando los atrapemos. César lo estudió por un momento, luego asintió. Está bien, pero sigues nuestro liderazgo. Esta es una operación controlada, no una paliza de venganza. Hacemos esto limpio. Entendido. Tomás le entregó a Daniel chaleco antibalas y un auricular. Nos movemos en 40 minutos. Martín está enviando inteligencia en tiempo real. Edmundo y sus chicos están bebiendo, poniéndose más ruidosos. Cuanto más esperemos, más fácil será esto. Daniel se ajustó el chaleco. El peso le resultaba familiar a pesar de los años. Sus manos se movieron automáticamente a través de la revisión del equipo. Memoria muscular. El entrenamiento de su padre había sido exhaustivo. Una tercera SV se detuvo. 3 hombres más emergieron, Héctor Barrios, Willybaldo Willy Estrada y Ricardo Ricky Castillo. El equipo completo. Daniel los conocía a todos de antes. Operadores profesionales que habían trabajado en lugares que no existían oficialmente, haciendo cosas que nunca fueron reconocidas oficialmente. Se reunieron alrededor de la tableta mientras Tomás exponía el enfoque. Entrada trasera, fuerza mínima. Edmundo tiene un perro, pero Willy tiene sedantes. Dentro, nos dividimos. Tomás y Dani toman a Edmundo. César y Ricky toman a los hermanos. Héctor y Willy aseguran salidas y vehículos. ¿Preguntas? Nadie tenía preguntas. Esta no era su primera operación. Era solo la primera en la que Daniel había sido parte en casi una década. Una cosa más, dijo Tomás, mirando a Daniel. Tu padre los quiere intactos. Lo que sea que estés sintiendo, lo que sea que quieras hacer, eso viene después en la ubicación. Durante la extracción, somos fantasmas. Entramos, los atrapamos, salimos. ¿Entendido? Daniel asintió. Entendido. Pero por dentro, algo frío y paciente se estaba asentando en su lugar. Más tarde, en la ubicación, los Mendoza aprenderían exactamente a quién habían lastimado y qué significaba eso. El reloj avanzaba. 35 minutos hasta que comenzara la operación. Edmundo Mendoza estaba bebiendo bourbon en su sala de estar, riéndose con sus hijos sobre los eventos del día. No tenían idea de que 6 operadores altamente entrenados se estaban preparando para borrarlos de su pequeño mundo cómodo y violento. No tenían idea de que el hombre débil del que se habían burlado había hecho una llamada encriptada. No tenían idea de lo que venía. Pero lo harían. Muy pronto. El almacén olía a óxido y abandono. Daniel estaba de pie con el equipo, escuchando a César Domínguez revisar los detalles finales. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vicente Guerra con una foto de Jaime durmiendo pacíficamente en la cama del hospital. Mantente enfocado, dijo Tomás, notando que la atención de Daniel se desviaba. Tu hijo está a salvo ahora. Nos aseguraremos de que siga así. Daniel se guardó el teléfono. Vámonos. Se subieron a 2 vehículos. Daniel viajó con Tomás y César. El silencio era cómodo entre operadores que entendían que la charla innecesaria era solo ruido. A través de su auricular, escuchó a Willy confirmando posiciones en la calle. Héctor ejecutando el temporizador. Ricky comprobando el equipo. Profesional, clínico, exactamente como su padre les había enseñado a trabajar. 2 minutos fuera, dijo Tomás. Las SV Versus apagaron sus luces al acercarse al vecindario de Edmundo Mendoza. Casas de clase media, céspedes bien cuidados, luces de Navidad todavía puestas aunque era enero. Gente normal viviendo vidas normales. Inconscientes de que algo muy anormal estaba a punto de suceder 3 puertas más abajo. Aparcaron a 2 cuadras de distancia. El equipo salió en silencio, moviéndose a través de las sombras como lo habían hecho 1000 veces antes.
Daniel sintió que el viejo ritmo regresaba. Control de la respiración, conciencia situacional, la visión de túnel que hacía que todo fuera nítido y claro. La casa de Edmundo estaba en un lote de esquina, de una planta con garaje adjunto y cerca alrededor del patio trasero. Las luces brillaban en cada ventana. A través de imágenes térmicas, podían ver 3 firmas de calor en la sala de estar. Willy se acercó a la cerca primero, saltando sobre ella con facilidad practicada. El perro, un Rottweiler llamado Brutus que Edmundo usaba para intimidar a los vecinos, se acercó con curiosidad. Willy tenía una golosina cargada con sedante. 30 segundos después, el perro dormía pacíficamente bajo un árbol. Perro neutralizado, susurró Willy a través de las comunicaciones. Moviéndose a posición, respondió Tomás. Se agruparon en la puerta trasera. Héctor sacó una ganzúa y la puerta se abrió con un suave clic. Sin alarma. Edmundo era demasiado arrogante para pensar que necesitaba una. Dentro, podían escuchar voces. El retumbar profundo de Edmundo, riendo. Carlos Jr. diciendo algo grosero. Hugo Mendoza estando de acuerdo con una risita arrastrada por la cerveza. El equipo se movió a través de la cocina como humo. El ritmo cardíaco de Daniel nunca se disparó. Otro regalo del entrenamiento de su padre, el miedo solo era útil si lo controlabas. Llegaron a la entrada de la sala de estar. Tomás levantó 3 dedos, contando hacia atrás. 3, 2, 1. Inundaron la habitación simultáneamente, armas levantadas, voces imponentes. Manos arriba. No se muevan. Edmundo Mendoza estaba a medio levantarse de su sillón reclinable cuando vio a 6 hombres armados con equipo táctico inundando su sala de estar. Su rostro pasó de la conmoción a la ira en un instante. ¿Qué demonios? ¿Quiénes diablos son ustedes? Carlos Jr. y Hugo Mendoza se congelaron en el sofá, con las botellas de cerveza a medio camino de sus bocas. Tomás avanzó, su voz tranquila y autoritaria. Edmundo Mendoza, Carlos Mendoza, Hugo Mendoza, vienen con nosotros. Pueden cooperar o podemos hacer esto difícil. Su elección. Ni hablar. Edmundo se abalanzó para ponerse de pie, alcanzando algo en la mesa auxiliar. César Domínguez fue más rápido. Tenía el brazo de Edmundo torcido detrás de su espalda antes de que el hombre mayor pudiera agarrar lo que resultó ser una pistola. Elección estúpida, murmuró César, atando las muñecas de Edmundo con bridas con eficiencia practicada. Hugo Mendoza corrió hacia el pasillo. Ricky ya estaba allí, haciéndole un placaje perfecto. Cayó con fuerza, jadeando por aire. Carlos Jr. intentó sacar su teléfono. Willy se lo quitó de la mano como quien le quita un dulce a un niño. Nada de eso. En 90 segundos, los 3 hombres Mendoza estaban restringidos, encapuchados y siendo escoltados por la puerta trasera. Toda la operación fue perfecta según el manual, silenciosa, rápida, quirúrgica. Mientras cargaban a los prisioneros en la segunda SV, Edmundo gritaba a través de su capucha. No saben con quién se están metiendo. Tengo conexiones. Tengo amigos en el sindicato. Tomás cerró la puerta, amortiguando las amenazas. Siempre dicen eso. Daniel se quedó en la entrada mirando la casa. En algún lugar allí dentro, en esa sala de estar donde bebían y se reían de haber lastimado a Jaime. Tal vez había pruebas. Sangre en la entrada afuera. La sangre de su hijo. Dani, dijo Tomás en voz baja. Necesitamos movernos. Daniel asintió. Subieron a la SV principal y se alejaron, dejando la casa de Edmundo Mendoza exactamente como la habían encontrado. Excepto que 3 de sus ocupantes estaban ahora atados con bridas en la parte trasera de un vehículo sin marcas, dirigiéndose a un lugar que nunca verían venir. La operación había tomado 12 minutos desde la entrada hasta la extracción. A Edmundo Mendoza le quedaban 78 minutos antes de entender exactamente lo que había hecho. La ubicación era una enlatadora abandonada a 40 millas de la ciudad, rodeada de marismas y accesible solo por un camino cubierto de maleza. El padre de Daniel era dueño de ella a través de una empresa fantasma, una de las muchas propiedades utilizadas para operaciones que requerían privacidad. En el interior,
Se habían instalado luces de trabajo fluorescentes en lo que alguna vez fue el piso principal de procesamiento. El espacio era de hormigón y acero con rejillas de drenaje en el piso y ganchos colgando del techo. Clínico. Perfecto para lo que venía a continuación. Los 3 hombres Mendoza estaban asegurados a sillas pesadas atornilladas al suelo, todavía encapuchados. Edmundo estaba maldiciendo. Carlos Jr. respiraba con dificultad, tratando de no entrar en pánico. Hugo estaba en silencio, lo que significaba que estaba aterrorizado o calculando. Probablemente ambas cosas. Martín Franco llegó 30 minutos después que el equipo. Daniel escuchó el helicóptero antes de verlo. Su padre nunca conducía cuando podía volar. El anciano entró en la enlatadora vistiendo pantalones tácticos oscuros y una chaqueta negra. Su cabello plateado cortado al estilo militar. A pesar de tener 72 años, se movía como un hombre de la mitad de su edad. Daniel. Martín abrazó a su hijo, luego lo sostuvo a distancia, estudiando su rostro. ¿Estás bien? Estoy bien. Jaime está estable. Vicente está con él. Bien. Martín se volvió para mirar a los 3 prisioneros encapuchados. Su expresión no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. ¿Son estos? Son ellos. Martín caminó lentamente alrededor de las sillas como un general inspeccionando combatientes enemigos. Caballeros, dijo, su voz resonando a través del espacio. Voy a quitarles las capuchas ahora. Pero antes de hacerlo, entiendan esto, estamos a 40 millas de la ciudad más cercana en propiedad privada, rodeados de marismas. Nadie puede escucharlos gritar. Nadie vendrá a ayudarlos. Sus teléfonos han desaparecido. Sus vehículos están siendo desmantelados y aplastados mientras hablamos. En lo que respecta al mundo, ustedes 3 se fueron de borrachera y desaparecieron. Suele pasar. Le arrancó la capucha a Edmundo primero. Edmundo parpadeó ante la luz intensa, con la cara roja y furiosa. Hijo de... Cuando salga de esto, voy a encontrar a cada uno de ustedes en pusiste tus manos sobre mi nieto, dijo Martín en voz baja. ¿Entiendes lo que eso significa? Los ojos de Edmundo se ajustaron a la luz. Vio al equipo de pie en un perímetro suelto, todos armados, todos mirándolo con la misma expresión plana y profesional. Luego vio a Daniel de pie junto a Martín. ¿Daniel? La cara de Edmundo se retorció con confusión, luego desprecio. ¿Tú estás detrás de esto? Tú, cobarde. ¿Llamaste a un grupo de mercenarios para hacer tu pelea? Eso es exactamente lo que le dije a Jaime. Su papá es un cobarde. ¿Quién? Martín se movió más rápido de lo que un hombre de su edad debería poder moverse. Agarró a Edmundo por la garganta, apretando lo suficiente para dificultar la respiración. Sigue hablando, por favor. Quiero que sigas moviendo esa boca para poder justificar todo lo que estoy a punto de hacerte. La cara de Edmundo se puso morada. Hizo sonidos de asfixia. Martín lo soltó. Edmundo jadeó por aire. Las capuchas de Carlos Jr. y Hugo fueron retiradas a continuación. Ambos hombres parecían aterrorizados, escaneando la habitación, entendiendo claramente que estaban en serios problemas. Verán, continuó Martín, caminando lentamente. Daniel aquí dejó mi mundo hace años. Quería una vida normal. Esposa, hijo, una cerca blanca. Respeté eso. Pero es mi hijo. Y lo más importante, Jaime es mi nieto. ¿Y ustedes 3? Señaló hacia ellos con disgusto. Violaron la única regla que importa. Lastimaron a un niño. Mi niño. Es nuestra familia también, escupió Edmundo. Le estaba enseñando. ¿Enseñándole qué? ¿A temerte? ¿A conocer el dolor? Daniel finalmente habló, su voz mortalmente calmada. Sujetaste a un niño de 8 años y estrellaste su cabeza contra el hormigón. Te reíste mientras él gritaba pidiendo ayuda. Le dijiste que su padre no podía protegerlo. Porque no puedes, replicó Edmundo. Eres un pequeño y débil. ¿Te parezco débil ahora? Daniel se acercó más. ¿Querías saber si podía proteger a mi hijo?
Déjame mostrarte exactamente cómo protejo a mi familia. Asintió a Tomás, quien trajo una tableta. Daniel abrió los archivos que su equipo había compilado en las últimas 3 horas mientras preparaban la extracción. Edmundo Mendoza. Has estado desviando fondos de un fondo de pensiones del sindicato durante 6 años. Aproximadamente 7 millones de pesos. Tenemos los registros bancarios, las cuentas falsas, todo. Daniel deslizó al siguiente archivo. Carlos Mendoza Jr. 3 cargos por conducir bajo los efectos del alcohol encubiertos por las conexiones sindicales de tu papá. También, has estado robando equipo de los muelles y vendiéndolo. Encontramos tu unidad de almacenamiento. La cara de Carlos Jr. se puso blanca. Hugo Mendoza, continuó Daniel. Tienes un pequeño negocio secundario vendiendo oxicodona que has estado robando de la farmacia donde trabaja tu novia. Más cargos de agresión que desaparecieron misteriosamente. Sabemos de todo ello. No puedes probar nada de eso, gruñó Edmundo. No tengo que probarlo. Solo tengo que enviar estos archivos a las personas adecuadas. FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT. Daniel sonrió fríamente. Pero aquí está lo interesante. No vamos a hacer eso porque sería demasiado fácil. Demasiado limpio. Miró a su padre. Martín asintió. Esto es lo que va a pasar, dijo Daniel. Van a confesar. Cada crimen, cada trato sucio, todo. En vídeo. En detalle. Luego tienen que firmar confesiones, documentos legales y notariados. Ni hablar, dijo Edmundo. Lo harán, dijo Martín. Porque si no lo hacen, haremos esto de la manera difícil. Y créanme, caballeros, no quieren la manera difícil. He estado haciendo esto durante 40 años. Sé exactamente cuánto dolor puede soportar un cuerpo humano antes de romperse. Sé qué huesos romper, qué tendones cortar, qué puntos de presión hacen que hombres adultos lloren por sus madres. Él estaba llorando. Por favor. Por favor. No queríamos. ¿No querían casi causarle una fractura de cráneo a mi hijo? ¿No querían reírse mientras él gritaba? El control de Daniel estaba resbalando ahora, su voz elevándose. Tiene 8 años. El silencio cayó sobre la enlatadora. Martín puso una mano en el hombro de Daniel. Hijo. Mantente enfocado. Daniel tomó aire. Asintió. El viejo entrenamiento se reafirmó. La emoción después de la operación, no durante. Este es el trato, continuó Martín. Confiesan, firman los documentos y los entregamos a las autoridades. Cumplirán tiempo, pero vivirán. O hizo una pausa, dejando que calara, se niegan y desaparecen permanentemente. Tenemos un barco esperando. El pantano es profundo. Los cuerpos nunca aparecen. Se convierten en un misterio. 3 idiotas borrachos que entraron en el lugar equivocado y nunca fueron vistos de nuevo. No pueden. La policía va a tartamudeó Hugo. La policía no los encontrará. Nadie lo hará. He hecho desaparecer problemas más grandes que ustedes en lugares donde los gobiernos tienen recursos reales para buscar. ¿Creen que algún departamento del sheriff local los va a encontrar en un pantano de Tabasco? Martín se rió oscuramente. ¿Elijan? Edmundo miró a sus hijos. Por primera vez, algo parecido al miedo cruzó su rostro. No miedo por sí mismo, Edmundo era demasiado arrogante para eso, sino miedo de que sus chicos pudieran estar realmente en peligro mortal. Si confesamos, dijo lentamente, ¿nos dejan vivir? Irán a prisión, corrigió Daniel. Prisión federal. Probablemente solo el fraude sindical son de 15 a 20 años. Pero sí, vivirán. La mandíbula de Edmundo trabajó. Daniel podía verlo calculando, sopesando sus opciones, probablemente pensando que podría vencer los cargos, conseguir un buen abogado, trabajar algún tipo de trato. Bien, dijo finalmente Edmundo. Confesaremos. Empiecen a hablar, dijo Martín, activando una cámara de vídeo en un trípode. Y Edmundo Mendoza comenzó a hablar. Tomó 4 horas documentar todo. Edmundo confesó el fraude de pensiones, detallando cada transacción.
Carlos Jr. admitió los robos y los cargos de conducción bajo efectos del alcohol encubiertos. Hugo sollozó a través de su confesión sobre el tráfico de medicamentos recetados. Pero Daniel se aseguró de que también confesaran haber agredido a Jaime. En detalle. En vídeo. Con cada uno de ellos describiendo exactamente lo que habían hecho. Agarré sus brazos, dijo Carlos Jr., con voz plana, muerta. Lo sujeté mientras papá agarraba su cabeza y, lo exigió Daniel. Lo sujeté mientras papá estrellaba su cabeza contra la entrada. 3 veces. El niño estaba llorando, rogándonos que paráramos, pero papá dijo que necesitaba aprender. ¿Aprender qué?, presionó Daniel. Carlos Jr. miró a la cámara. Papá dijo que Jaime necesitaba aprender qué pasa cuando los hombres francos se creen duros. Dijo que Daniel era débil y que su hijo necesitaba saberlo. Daniel sintió que un músculo de su mandíbula se contraía, pero mantuvo su expresión neutral. Todo esto estaba siendo grabado. ¿Evidencia? Prueba documentada. Cuando terminó, Martín hizo que cada uno de ellos firmara confesiones legales preparadas por un abogado que había volado específicamente para esto. Un hombre que se especializaba en hacer que documentos problemáticos fueran blindados y legítimos. ¿Ahora qué?, preguntó Edmundo, su arrogancia finalmente desinflada. Ahora, dijo Martín, hacemos una llamada. Marcó un número en el altavoz. La voz de una mujer respondió: FGR, agente Paola Carpintero. Agente Carpintero, este es un aviso anónimo. Encontrará a 3 individuos en las siguientes coordenadas que están listos para confesar múltiples delitos federales, incluido el fraude de pensiones sindicales, tráfico de medicamentos recetados y conspiración. Tienen asesoría legal presente y están cooperando plenamente. Querrá traer equipos de transporte y procesamiento. ¿Quién es? Solo un ciudadano preocupado. Las coordenadas se le están enviando por mensaje de texto ahora. Tiene 30 minutos antes de que llegue la policía local. Le sugiero que se mueva rápido si quiere la jurisdicción federal. Martín colgó. ¿De verdad nos están entregando?, preguntó Edmundo, sorprendido. Dije que vivirían, respondió Martín. Nunca dije que serían libres. Daniel dio un paso adelante, acercándose a la cara de Edmundo. Esto es lo que pasa a continuación. Vas a prisión. Cumples tu tiempo. Y si alguna vez te acercas a mi familia de nuevo. Si tan solo escribes una carta a Jaime, si respiras su nombre, te encontraré. No me importa si estás en máxima seguridad. No me importa si estás en protección de testigos. Te encontraré, y la próxima vez no habrá cámaras ni confesiones. Solo estarás tú desapareciendo. ¿Entendido? Edmundo asintió lentamente. Y una cosa más, añadió Daniel. ¿Ese dinero de la pensión que robaste? Vas a decirle a la FGR dónde está cada centavo. Los miembros del sindicato a los que jodiste van a recuperarlo. Además, vas a liquidar cada activo que tengas, casa, autos, ese barco que crees que nadie conoce, y ponerlo en un fondo de restitución. Vas a salir de prisión sin absolutamente nada. No puedes obligarme. Puedo y lo haré, dijo Daniel. Porque tengo suficiente evidencia para agregar otros 20 años a tu sentencia si no cooperas plenamente. Tu elección. Los hombros de Edmundo se hundieron. Derrotado. Sirenas sonaron en la distancia. La FGR trabajaba rápido cuando recibía pistas creíbles. El equipo comenzó a empacar su equipo. Daniel observó a los 3 hombres Mendoza, rotos, aterrorizados, enfrentando años en prisión federal. Parte de él sentía satisfacción. Otra parte no sentía nada en absoluto. Vamos, dijo Martín. Salgamos de aquí antes de que lleguen los federales. Nunca estuvimos aquí. Daniel echó un último vistazo a Edmundo. Tenías razón en una cosa. No estuve allí para proteger a Jaime ese día. Pero estoy aquí ahora. Y acabas de aprender lo que eso significa. Dejaron la enlatadora antes de que llegaran los vehículos federales.
Para cuando la agente Carpintero y su equipo encontraron a los 3 hombres Mendoza atados con bridas y listos para confesar, el almacén estaba vacío excepto por los prisioneros, sus confesiones legales y una memoria USB que contenía toda la evidencia en vídeo. Daniel viajó en silencio de regreso a la ciudad, procesando todo lo que había sucedido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vicente. Jaime está durmiendo. Signos vitales buenos. Preguntando por ti. Necesito volver al hospital, dijo Daniel. Te dejaremos allí, respondió Tomás. Dani, lo hiciste bien esta noche. Daniel no estaba seguro de eso. Había derribado a 3 criminales violentos y protegido a su hijo. Pero también acababa de mostrarle al abuelo de Jaime y por extensión, a Jaime que la violencia podía resolver problemas. Eso era de lo que había estado tratando de alejarse durante 8 años. Pero algunas lecciones no necesitaban enseñanza. Algunas lecciones simplemente eran. Protegías a tu familia, costara lo que costara. Daniel entró en la habitación del hospital de Jaime a las 2:17 de la madrugada. Vicente Guerra estaba dormido en una silla junto a la cama, pero se despertó instantáneamente cuando la puerta se abrió, moviendo la mano hacia un arma oculta antes de reconocer a Daniel. ¿Todo bien?, preguntó Vicente en voz baja. Todo bien. Gracias por quedarte. Cuando quieras. El chico es un luchador. Me recuerda a ti a esa edad. Vicente se deslizó hacia afuera, dejando a Daniel a solas con su hijo. Jaime estaba dormido, su cara aún hinchada, pero pacífica. Los monitores pitaban constantemente. Ritmo cardíaco normal, estable. Daniel se sentó en la silla que Vicente había dejado vacante, tomando la pequeña mano de Jaime en la suya. El niño se removió pero no se despertó. Siento no haber estado allí, susurró Daniel. Siento que te hicieran daño. Pero te prometo, compañero, que nunca volverán a hacer daño a nadie. Y estás a salvo. Siempre vas a estar a salvo. Se quedó allí hasta el amanecer, viendo dormir a su hijo, pensando en la vida que había construido y la vida que había dejado atrás, preguntándose si las dos podrían estar realmente separadas alguna vez. A las 6:30 de la mañana, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Jaime. Buenos días, señor Franco. Tuvo una noche tranquila. La doctora pasará alrededor de las 9 para discutir el alta. Gracias. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. 3 hombres locales arrestados en investigación federal. Cargos de fraude sindical y tráfico de drogas. La historia detallaba los arrestos de Edmundo, Carlos y Hugo Mendoza. Agentes federales los habían puesto bajo custodia tras una denuncia anónima. Los 3 estaban cooperando plenamente con representación legal. Una lectura de cargos inicial estaba programada para el lunes. Ninguna mención de cómo habían llegado allí. Ninguna mención del equipo de extracción o las confesiones o las 4 horas en una enlatadora abandonada. Solo 3 criminales que habían sido atrapados. La justicia siendo servida. El teléfono de Daniel sonó. ¿Cristina? Consideró no contestar, pero finalmente lo hizo. Sí. ¿Daniel? Oh, Dios mío. ¿Viste las noticias? Mi papá. Carlos. Hugo. Han sido arrestados. Están diciendo fraude y drogas y ni siquiera entiendo qué está pasando. Lastimaron a Jaime, dijo Daniel rotundamente. Agredieron a nuestro hijo. Esto es lo que pasa. Tú. Yo. ¿Qué? ¿Cristina? ¿Llamé a la FGR con evidencia de sus crímenes? ¿Me aseguré de que enfrenten consecuencias? Sí, lo hice. Silencio en la línea. ¿Dónde estás?, preguntó Daniel. Todavía en el motel. Yo no sabía lo que le habían hecho a Jaime. No, la verdad. Papá dijo que solo se cayó. Que estaba siendo dramático. Pero luego vi las noticias y llamé al hospital y dijeron conmoción cerebral. Y yo. Ven a Sagrado Corazón, dijo Daniel. Habitación 412. Tu hijo quiere ver a su madre. Pero Cristina, vamos a tener una conversación seria sobre lo que pasa a continuación.
Sobre si sabías o deberías haber sabido de lo que tu familia era capaz. No lo sabía, dijo ella, con la voz quebrándose. Te juro que no sabía que lo lastimarían. Entonces pruébalo. Estate aquí para el ahora. Colgó. Jaime se removió, abriendo los ojos lentamente. Papá. Hola, compañero. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza. Lo sé, pero la doctora dice que vas a estar bien. Eres duro. Jaime se quedó callado por un momento. ¿El abuelo Edmundo y el tío Carlos y el tío Hugo están en la cárcel? Daniel dudó, luego decidió decir la verdad. Sí. Hicieron algunas cosas malas y van a ser castigados por ello. Bien. La voz de Jaime era pequeña pero firme. Fueron malos. Lo fueron. Pero ya no tienes que preocuparte por ellos. Nunca. ¿De verdad va a venir el abuelo Martín de visita? Estará aquí esta tarde. Quería asegurarse de que estuvieras bien. Jaime sonrió a pesar de la hinchazón. Me gusta el abuelo Martín. Cuenta historias geniales. Daniel también sonrió. Sí, lo hace. Más tarde esa mañana, después de que la doctora confirmara que Jaime podía ser dado de alta con monitoreo en casa, llegó Cristina. Sus ojos estaban rojos de llorar, y parecía genuinamente devastada cuando vio las heridas de Jaime. Bebé susurró, moviéndose hacia el lado de la cama. Lo siento mucho. Lo siento tanto, tanto. Jaime aceptó su abrazo pero no lo devolvió con su entusiasmo habitual. Daniel observó, sin decir nada. Llevaron a Jaime a casa alrededor del mediodía. Cristina ayudó a acomodarlo en el sofá con almohadas y mantas, trayéndole jugo y galletas, rondando ansiosamente. Daniel podía ver que ella lo intentaba, pero la confianza una vez rota era difícil de reconstruir. Esa tarde, Martín Franco llegó a su casa en un sedán de lujo alquilado, llevando una bolsa llena de regalos para Jaime. Nuevos videojuegos, libros y un helicóptero de control remoto. ¡Abuelo! La cara de Jaime se iluminó a pesar de sus heridas. Ahí está mi chico duro, dijo Martín, arrodillándose con cuidado junto al sofá. Escuché que tuviste un par de días difíciles. Sí, pero papá se encargó de ello. Martín miró a Daniel con algo parecido al orgullo. Apuesto a que lo hizo. Mientras Jaime estaba distraído con su nuevo helicóptero, Martín llevó a Daniel a la cocina. Los federales están construyendo un caso blindado. Los tres se enfrentan a un tiempo de prisión significativo. El abogado de Edmundo intentó negociar, pero con las confesiones en vídeo y la evidencia, no hay margen de maniobra. Bien. ¿Cristina sabe lo que realmente pasó? Sospecha, pero no puede probar nada. Y no se lo voy a decir. Martín estudió a su hijo. ¿Vas a estar bien? Volviendo a este mundo, aunque sea temporalmente. Daniel miró a través de la puerta a Jaime, riendo mientras estrellaba el helicóptero contra los cojines del sofá. Hice lo que tenía que hacer, pero no voy a volver a tiempo completo. Esto fue una cosa de una sola vez. Me parece justo. Martín le apretó el hombro. Pero si alguna vez nos necesitas de nuevo, sé dónde encontrarte. Durante la semana siguiente, Jaime se recuperó constantemente. La hinchazón bajó. Los dolores de cabeza disminuyeron. Volvió a la escuela, aunque Daniel se aseguró de que los maestros supieran estar atentos a cualquier signo de trauma persistente. Cristina y Daniel fueron a terapia matrimonial. Fue un trabajo difícil y doloroso. Ella insistió en que no tenía idea de lo que su padre y hermanos eran capaces, que creyó las mentiras de Edmundo sobre que Jaime simplemente había salido corriendo. Daniel quería creerle, pero luchaba con el hecho de que ella se hubiera ido a un motel en lugar de ir al hospital. Tenía miedo, admitió ella durante una sesión. Miedo de lo que pensarías de mí. Miedo de que me culparas. Te culpo, dijo Daniel honestamente. No por lo que hicieron, sino por no ver quiénes eran realmente. Por pedirme que los tolerara todos estos años cuando nos mostraron exactamente quiénes eran una y otra vez. Lo sé, susurró Cristina. Lo siento. Si el matrimonio podría sobrevivir a esto, Daniel no lo sabía. Pero por el bien de Jaime, lo estaban intentando.
El juicio se fijó para 3 meses después. Los 3 hombres Mendoza aceptaron acuerdos de culpabilidad. La evidencia contra ellos era abrumadora. Edmundo recibió 18 años por fraude sindical y conspiración. Carlos Jr. recibió 12 por robo y obstrucción. Hugo recibió 15 por tráfico de drogas. Ninguno de ellos mencionó haber sido extraído por un equipo de operaciones especiales. Sus abogados les aconsejaron que agregar cargos de secuestro contra asaltantes desconocidos solo complicaría sus casos y potencialmente anularía sus acuerdos de culpabilidad. Fueron a prisión en silencio, sus nombres añadidos a la lista de criminales que habían aprendido demasiado tarde que algunas familias no deben ser cruzadas. Daniel estaba fuera del tribunal el día de la sentencia de Edmundo, viendo cómo se llevaban a su ex-suegro encadenado. Edmundo parecía viejo ahora, roto. La arrogancia se había ido. En su lugar había miedo y derrota. Sus ojos se encontraron por un momento. Edmundo apartó la mirada primero. Daniel se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta donde Jaime estaba esperando en el asiento trasero jugando un juego en su tableta. El niño levantó la vista cuando Daniel subió. ¿Se acabó?, preguntó Jaime. Daniel encendió el motor. Sí, compañero. Se acabó. Bien. Jaime volvió a su juego, ya avanzando de la manera en que lo hacen los niños, Resilience, sanando. Daniel condujo a casa, pasando por las casas normales con sus vidas normales, de regreso a su propia casa normal donde continuó construyendo su vida normal. Pero ahora llevaba el conocimiento de que podía volver al mundo de su padre si alguna vez lo necesitaba. Esperaba no necesitarlo nunca. Pero si lo hacía, sabía exactamente a quién llamar. Y sabía exactamente qué pasaría después. Porque algunas lecciones una vez aprendidas nunca se desvanecen. Algunas habilidades una vez adquiridas permanecen afiladas para siempre. Y algunos hombres, no importa cuánto intenten dejar atrás la oscuridad, la llevan consigo siempre, listos para ser desatados cuando las personas que aman están amenazadas. Daniel Franco había intentado ser un tipo de hombre diferente a su padre. Pero al final, lo que más importaba era que se había convertido exactamente en lo que necesitaba ser, un padre que protegía a su hijo. Costara lo que costara. 6 meses después, Jaime celebró su 9º cumpleaños con una fiesta en el patio trasero. Vinieron amigos de la escuela, comieron pastel, jugaron juegos. Cosas normales de niños. El tipo de vida que Daniel siempre había querido para él. Cristina y Daniel seguían juntos, trabajando en las cosas lentamente, con cuidado. La confianza se estaba reconstruyendo, un día a la vez. Martín visitaba mensualmente, siempre trayendo regalos, siempre contando historias a Jaime, aunque omitía las partes sobre operaciones negras y misiones clasificadas. Para Jaime, el abuelo Martín era solo un viejo genial con historias interesantes sobre lugares lejanos. Una noche, después de que los invitados de la fiesta se hubieran ido y Jaime estuviera dormido arriba, Daniel estaba en su terraza trasera con una cerveza, mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tomás Ramos. Escuché de un viejo amigo. Edmundo intentó causar problemas en prisión. Eligió al tipo equivocado. Actualmente en enfermería. Mandíbula rota. Pensé que querría saberlo. Daniel miró el mensaje por un largo momento, luego lo borró. Algunos problemas se resolvían solos. Volvió adentro, cerró las puertas con llave, revisó a Jaime una vez más, algo que hacía todas las noches ahora, y se fue a la cama junto a su esposa. Afuera, el vecindario dormía pacíficamente, seguro, protegido, normal. Pero Daniel sabía la verdad. La normalidad era una ilusión. Una mentira cómoda que la gente se contaba a sí misma. El mundo real era más oscuro, más peligroso, más violento de lo que la mayoría de la gente quería creer. Y a veces, para proteger la ilusión de normalidad, tenías que convertirte en algo anormal. Algo peligroso. Algo que operaba en los espacios entre la ley y la justicia. Su padre le había enseñado eso. Y ahora Daniel había demostrado que había aprendido bien la lección. La familia Mendoza había querido enseñar a Jaime qué pasaba cuando los hombres francos se creían duros. En cambio, habían aprendido qué pasaba cuando ibas a la guerra con la familia equivocada. Habían aprendido que algunos padres tienen recursos que la mayoría de la gente no puede imaginar.
Habían aprendido que la violencia tiene consecuencias. Habían aprendido que en 90 minutos, una vida entera puede ser destruida por una llamada encriptada. Edmundo Mendoza se había reído mientras el hijo de Daniel gritaba pidiendo ayuda. Ahora Edmundo estaba en prisión, roto y asustado, aprendiendo lo que significaba estar indefenso. La justicia, pensó Daniel, no siempre era servida por tribunales y leyes. A veces la justicia vestía equipo táctico y operaba en las sombras. A veces la justicia era un padre que hacía una llamada telefónica. Y a veces la justicia era fría, calculadora y absolutamente final. Daniel cerró los ojos y durmió pacíficamente, sabiendo que su hijo estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Todo lo demás era solo ruido. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.